Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde. Qué gusto poder saludarles en este precioso día que el Señor nos ha dado para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Les habla Pastor Fuentes de la Iglesia de Dios, Ministerios Vida, en la ciudad de Watsonville, California, para el mundo entero. Gloria a Dios porque estamos vivos y seguimos adelante en el nombre del Señor. Y esa es la bendición que tenemos en este día. Así que a partir de este momento vamos a compartir la palabra que Dios tiene para nuestra vida en esta preciosa tarde. Vamos a dar inicio entonces a la palabra del Señor, pero más sin antes vamos a hacer una oración y quiero que se una conmigo para pedirle al Señor su dirección y que la palabra de este día le ayude en su diario caminar, le ayude en todos los días que vengan, que quede plasmado en su corazón y que nunca salga de ahí. Así que vamos a orar en esta preciosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad, que nos permites este tiempo estar juntos para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor amado. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender los tiempos, nos ayuda a madurar, nos ayuda, Señor, a caminar día tras día. Y por lo tanto, bendito Dios del cielo, te ruego, Señor, que esta palabra tuya, Dios mío, haga un efecto en el corazón de aquellos que no te conocen, de aquellas familias que están pasando momentos difíciles, Dios mío. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, yo te doy muchas gracias, Padre eterno. Amén y amén. Después de haber hecho una oración, les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a ir al Salmo capítulo número 78, versículo número 5. Y vamos a leer la palabra del Señor porque es la que nos edifica. Y el versículo 5 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hoy vamos a aprender qué es la adoración y la familia. Hemos venido hablando temas de suma importancia para nuestros tiempos, para nuestros días, pero no quiero dejar a un lado lo que es la adoración y la familia. Y déjenme decirle que el deber de cada hombre, cada padre de familia, no es precisamente adquirir alimento, vestido y todas las demás cosas. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, a fin de rendirle toda la adoración a Él, que lo merece. Y todo lo demás va a venir por añadidura. En esta tarde entonces hay exhortaciones de parte de Dios acerca de la adoración. Y el libro primero de los Crónicas, capítulo 16, verso 29, dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que venir como padres de familia, como hijos de Dios? Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él, que nos postremos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Entonces el primer paso que hay que dar es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas dice que vienen por añadidura.
Nos dice también el Salmo capítulo 29, verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué debemos dar a Jehová o a Dios? Debemos darle la gloria en todo tiempo, al momento de levantarnos, al momento de acostarnos, en el mediodía. Debemos darle la honra y la gloria. Debemos darle honor. Debemos adorarle. Bendecir su santo nombre. En un segundo lugar, vamos a ver algunos elementos de la adoración. ¿Y dónde encontramos este principio? En la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento encontramos a hombres y mujeres que adoraron a Dios. Abraham, en cada lugar que él llegaba, levantaba un altar y adoraba a Dios. ¿Qué significaba un altar? ¿Qué significaba estar delante de la presencia del Señor? Es tener un encuentro. Abraham tenía un encuentro constantemente con el Dios del cielo. ¿Qué pasaba con los demás hombres y mujeres? Cuando levantaban un altar, tenían la intención de poder adorar al Dios del cielo, que proveía todo conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Se postraban delante de Dios, glorificándole, adorándole. ¿Por qué? Porque Él merece la adoración. Juntamente con sus familias, juntamente con sus hijos, se postraban delante del Dios del cielo con una actitud de agradecimiento, una actitud hacia el Dios que todo lo puede, hacia el Dios que de él recibían bendición constantemente. Dice el Salmo capítulo 35, versículo 18, dice: te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. O sea, tenemos que tener una actitud de adoración, no solamente personalmente, colectivamente, sino con nuestra familia. ¿Dónde empieza la adoración? La adoración no es cuando llegamos al templo a adorar, no es cuando nos reunimos colectivamente para adorar. La adoración comienza desde casa. La educación de los principios morales comienzan en casa, y cuando venimos a adorar juntos, venimos a practicar lo que ya hemos hecho en casa. Pero muchas veces nos confundimos que llegando y venir a adorar al Señor juntos es el momento de adoración. Eso ya es una práctica que hacemos juntos para elevar nuestra voz al Dios del cielo colectivamente, pero ya entre familia nosotros lo hemos hecho. Dice Efesios capítulo 5, versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora sí comprendemos que la adoración no solamente es cuando venimos a reunirnos colectivamente, sino es en todo momento. Puede estar usted en su trabajo, puede estar en casa, ir en su automóvil o caminando por la calle, o donde quiera que usted se encuentre. En su corazón hay un motivo de alegría, hay un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque su Dios vive y lo ha bendecido y lo ha cuidado, lo ha guardado en todo tiempo. Y por lo tanto, entonces, como dice Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra de las cosas también que encontramos y algunos elementos de la adoración es las oraciones y las ofrendas. Cuando platicamos con Dios, platicar con Dios es una necesidad. Hablar con Dios es necesario para no desmayar. Ahí nos fortalecemos, como dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde nosotros nos alimentamos en esa comunicación que haya entre Dios y nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, es la obligación de nosotros como padres comenzar la adoración desde casa.
La adoración es rendirnos, postrarnos delante de Él. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacerlo con nuestros hijos. Dice Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo nos dice una gran verdad, que para instruir al niño hay que comenzar desde casa. Y qué lindo es que cuando nuestros hijos nos ven adorar, qué lindo es que cuando nuestros hijos nos escuchan hablar de la palabra, qué lindo es cuando nuestros hijos aprenden al momento de sentarse a la mesa a dar gracias a Dios por los alimentos. Qué bueno es que cuando nuestros hijos adoran a Dios sin obligación, ellos están cantando alabanzas a Dios. Entonces, esa es la instrucción a nuestros hijos. Y aun cuando fuese viejo, no se apartarán de él. ¿Por qué? Porque ya llevan marcado su corazón con la adoración que es primordial en la vida de cada creyente. Entonces, en este tiempo que estamos pasando, en este tiempo difícil, aprendamos a adorar a Dios con la familia. Aprendamos a buscar el rostro del Señor con la familia. Ese tiempo pasado tiene que volver al presente ahora. Como en el inicio de la iglesia se reunían en las casas, adoraban a Dios, compartían con todos sus vecinos. ¿Por qué nosotros no lo hacemos en este tiempo? Yo creo que ha llegado el momento. Ha llegado la hora de que nosotros nos volvamos para adorar a Dios, comenzando desde casa. Comencemos desde ahí. Y usted va a notar la diferencia, que cuando nos unamos a adorar a Dios colectivamente, esto va a ser una explosión poderosa del mover de Dios, no solamente personalmente, sino los que estamos presentes. Nuestros hijos van a adorar mejor, no solamente que cuando vengan aquí van a adorar. Nuestros hijos van a expresar mejor la adoración a Dios, rendirse ante la presencia de Dios porque comenzaron en casa. ¿Por qué debemos comenzar en casa? Deuteronomios capítulo 6, versículo 7 dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa enseñanza bíblica, esa enseñanza de la palabra de Dios debe comenzar entonces en nuestro hogar. Y qué bueno que Deuteronomio 6:7 nos dice que la vas a repetir a tus hijos. Lo que tú has escuchado, lo que tú has leído, lo que dice la palabra, se la vas a enseñar a ellos. Se la vas a repetir a tus hijos. Estando en tu casa, andando por el camino, antes de acostarte y cuando te levantes. Diciéndoles que es tiempo de adorar. Diciéndoles que es tiempo de bendecir al Señor, diciéndoles que es tiempo de alzar nuestras manos, de cantarle alabanzas al que todo lo puede. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, todas las mamás lo hacían. Y Proverbios 31:1 dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aquellos niños eran instruidos en la palabra de Dios desde casa. Y cuando se integraban a la sociedad, llevaban esa palabra en su corazón, que jamás iban a ser los mismos. También el papá lo hacía. Dice Proverbios capítulo 6, verso 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda el mandamiento de tu padre y no te olvides de la enseñanza de tu madre. Nunca se olvidará esa palabra en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la instrucción comienza en casa. En los antiguos tiempos los padres enseñaban a sus hijos, dejándoles un legado, que es lo que tenían que continuar haciendo. Y aquellas mujeres, aquellos hombres continuaban con ese legado de los papás.
de nunca olvidarse de adorar a un Dios vivo, de un Dios eterno, un Dios que los había sacado de la esclavitud. ¿No le parece que lo mismo deberíamos hacer a nosotros, que éramos esclavos del pecado? Ahora enseñarle a nuestros hijos que tenemos libertad de adorar, tenemos libertad de glorificar el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces, esa adoración genuina debe comenzar en casa, en una práctica, hacerlo colectivamente para glorificar el nombre santo de Dios para el siglo XXI. En cuarto lugar, ¿dónde aprendió Jesús ser un adorador? Lo aprendió en casa. Si yo le pregunto dónde aprendió el apóstol Pablo, lo aprendió en casa. ¿Dónde aprendió Timoteo a adorar a Dios? Lo aprendió en casa. Entonces, en el camino y donde quiera que vayamos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el mejor momento de adorar a Dios es lo que nos puede suceder. Dios merece siempre toda la honra y toda la gloria. ¿Por qué? Porque lo ha provisto todo, nos ha dado todo lo necesario. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Yo creo que a más de uno de ustedes Dios ha derramado bendición en este tiempo de crisis. El hecho de estar de pie en este día es bendición. El hecho de que Dios abra puertas de empleo es bendición. El hecho de que tengamos familia es bendición. Pero muchas veces nos fijamos más en el área monetaria, el cual hay razón, porque necesitamos pagar, necesitamos pagar las deudas que tenemos. Necesitamos comprar los víveres. Pero déjeme decirle que Dios antes de eso ha derramado una bendición grande. Entonces, cuando vayamos en el camino, en este peregrinaje, tenemos que ir enseñando a nuestros hijos que la adoración solamente se le da a un Dios vivo. A un Dios que no le importó dar a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario. A un Dios que te ama no importando las inclemencias del tiempo. A un Dios que te ama aunque seamos pecadores. Pero Dios sigue demostrando su amor para con nosotros. ¿Sabe qué? Los hebreos también lo hicieron. Los hebreos adoraron a Dios en medio del desierto. Los hebreos adoraron a Dios cuando estaban en el terreno que Dios les dio. Los hebreos adoraron a Dios cuando estaban cautivos. Eran esclavos. Pero su única adoración era al Dios vivo. ¿Por qué nosotros como creyentes entonces no debemos hacerlo? Tenemos que hacerlo. Adoremos al Dios vivo, al Dios de nuestros ancestros. Si tus papás fueron creyentes, sigue con esa misma dirección que Dios puso en el corazón de ellos para enseñarte la verdadera adoración que merece el Dios del cielo. La iglesia de Jerusalén se reunía en la casa de María para adorar a Dios, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, dice la palabra, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, dice Hechos capítulo 12, versículo 12. Estaban en la casa adorando. Se reunían en las casas para adorar. Yo creo que es el momento ahora de levantarnos, es decir, ahora nos levantamos para adorar a Dios desde nuestra casa, para adorar a Dios y compartir la palabra desde nuestra casa, para que cuando entonces vayamos todos juntos para adorar, ya llevamos algo decidido, un corazón dispuesto para adorarle, porque ya lo hemos experimentado desde casa. En Éfeso también encontramos la palabra de Dios que nos indica que ellos también en sus casas adoraban. En Éfeso, en la casa de Aquila y Priscila, la iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, dice 1 Corintios capítulo 16, verso 19. ¿Dónde estaba la iglesia? Estaba en la casa. ¿Dónde comenzaba la adoración en la familia? Era en la casa.
Ellos simplemente iban al templo para adorar. Tiempo más tarde, dice Romanos capítulo 16, verso 5, dice: saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Dice: la iglesia que está en su casa, salúdala. Sigue diciendo la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 2, de que la misma manera también había una iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Eso lo dice Filemón capítulo 1, versículo 2. La iglesia estaba en la casa. Usted puede ir al principio de la historia del cristianismo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, 2 versos 42 al 47, usted encuentra una referencia bíblica donde se reunían en las casas. La adoración entonces, mi amado hermano y hermana, comienza en casa. Y bendito sea Dios, ¿por qué? Porque ahora es el momento de regresar. Es el momento de adorar a Dios. Es el momento de reunirnos, siquiera una vez por semana en casa, y glorificar el nombre santo del Señor. Muchos hombres y mujeres experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo estando en su casa. Yo sé que en estos tiempos, si seguimos adorando a Dios de nuestras casas, vamos a experimentar un mover de Dios en los postreros días. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Reuniéndonos con nuestra familia. Para concluir en esta tarde, hay 3 personas responsables en cuanto a la adoración en la familia. Es el padre de familia. Usted como papá es responsable que la adoración comience en casa, con su familia, empoderando a sus hijos en la palabra de Dios, empoderándolos en la adoración, que sean adoradores genuinos. Es la responsabilidad suya y mía que la adoración comience desde casa. La segunda responsabilidad cae sobre el pastor de la iglesia, que en la adoración, cuando nos reunimos colectivamente, sea una adoración genuina al Dios del cielo. Y en el momento de adoración no estamos para crear un show, estamos para adorar a Dios. Es nuestro culto, es rendirle homenaje al Dios de los dioses, al Señor de los señores. Es homenajear al Rey de gloria, al poderoso en batalla, que nunca ha perdido una guerra, que es el Dios eterno, el Señor nuestro. Y a cada necesidad que nosotros tenemos, vamos y acudimos a Él, porque Él está presto para ayudarnos en momentos desafiantes, en momentos de crisis como esto, en momentos de alegrías, en momentos de tristeza, en momentos que quizás no sientes nada, pero cuando llegas a la presencia del Señor, Él está dispuesto a escucharte. Una tercera responsabilidad cae en los diferentes maestros de los grupos en la iglesia, ya sea de los niños, de jóvenes, de los varones, de las mujeres, que nunca falte la adoración. Por eso es que hay recintos sagrados donde nos unimos todos juntos para adorar a Dios. Pero déjeme recalcar una vez más, la adoración comienza desde casa y se extiende al momento de reunirnos colectivamente como familias. Esta tarde entonces concluyo con estas palabras.
Si todavía usted no lo está haciendo desde casa, hágalo. Pídele al Señor dirección. Dile, Señor, dirígeme, quiero compartir una palabra con mis hijos. Quiero compartir una palabra con la familia. Quiero empoderarlos de esa palabra. Que cuando crezcan llevan una mente saludable, llena de tu palabra. Y que al momento de reunirnos nuevamente como iglesia, vamos a poder experimentar la verdadera adoración a tu nombre. Así que yo quiero orar por cada una de sus familias. Anímense a hacerlo. Regresemos a hacer lo que se hacía en el principio de la iglesia. Reunámonos con nuestra familia. Empoderemos a nuestros hijos de la palabra de Dios. ¿Por qué no se une conmigo y vamos a pedir al Señor que nos dé dirección y que nos ayude en los tiempos difíciles, cómo poder adorarte en espíritu y en verdad? Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, Señor, yo bendigo, Dios mío, todas estas familias, Señor amado. Bendigo a cada familia, Señor. Que tú, Señor, les des dirección, Dios mío del cielo. En el nombre de Jesús, te ruego, Padre Santo, que haya esa disponibilidad de aprender de tu palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas os vendrán por añadidura. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Y perdona nuestros pecados, Dios mío, que hemos dejado de hacer, de buscar tu rostro, de compartir tu palabra, de adorarte a ti, Señor amado, en familia. Yo bendigo a todas las familias, Señor, que van a ver este video, esta palabra que va a ayudar a su vida, a su diario vivir. En el nombre precioso de Jesús. Que nuestros hijos crezcan saludables, que crezcan con una fe. Que no sean una generación sin fe. Que tu poder se manifieste desde casa y se cumpla cuando vengamos a reunirnos todos juntos para adorar tu santo nombre. Todo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos y hermanas, por haberse quedado al final de este mensaje que será de mucha bendición para su vida, para su familia, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos cambiantes. Así que le animo a seguir adelante en el nombre del Señor y que la palabra de Dios siempre es efectiva, es viva y eficaz para en los tiempos que nosotros vivimos. Así que adelante en la fe en tiempos de cambio. No se olvide de suscribirse, de darle un like y de compartir este video, que será de mucha bendición para toda la audiencia que va a escuchar este mensaje de salvación y vida eterna. Así que Dios les bendiga. Les habló el Pastor Fuentes desde aquí de la ciudad de Watsonville para el mundo.